Si no escucharon el mensaje de la semana pasada, les imploro que por favor lo escuchen, porque estamos hablando de una de las cosas centrales y claves que han estado aconteciendo en todo el mundo que puede afectar a Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo y cómo? No estoy prediciendo, pero sí van a haber cosas que van a ocurrir. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer, porque hay muchas personas que lo pueden ver como ser negativo, ¿verdad? O ser pesimista, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poco acerca de ello, porque debemos de entender que hay una diferencia entre el optimismo y la fe. Sí, hay gente que son optimistas en la iglesia moderna estadounidense hoy, pero no son personas de fe automáticamente. Y luchan y constantemente están luchando porque las cosas están cambiando y tienen que seguir avanzando su fe a un nuevo límite, y eso no es fe en realidad. Pero les quiero ayudar. Algo que está ahorita en el precipicio que podría ocurrir en los próximos días, por ejemplo. Les quiero compartir. Los trabajadores de los ferrocarriles quieren irse de huelga. ¿Y cuál es la cuestión con ellos? Pues ellos trasladan $2,000 millones de comercio diarios. Es algo muy fuerte, principal. Y ellos saben que esto podría apagar a Estados Unidos. Y algunos tal vez estén pensando, ¿y cómo vamos a recibir nuestros abarrotes y nuestros regalos de Navidad? Pero no solo se trata de ello, porque los agricultores están diciendo que si cierran los rieles ferrocarriles, no van a poder recibir el abono a tiempo para poder plantar las semillas, para poder tener una cosecha y tener la comida necesaria para esta nación. Esto podría ocurrir, estamos a pocos días. Ahora, si eres optimista y dices, nuestro gobierno jamás va a permitir que algo así pase. Nunca. Y tal vez es aquel que cree que tampoco nos hubieran encerrado obligatoriamente por 2 años y que está bien de que no cantemos en la iglesia porque podríamos matar a gente, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que aferrarnos a ello para entender la diferencia entre el optimismo y la fe. Porque en la superficie la fe y el optimismo pueden tener paralelos, pero hay una divergencia en el que la fe permanece cuando el optimismo se postra. Ahora creo que hay en las cenas de acción de gracias, en las cenas, no cena, ¿verdad? Porque vivimos una tierra bendita, ¿verdad? Decía, ¿cuántos tuvieron más de una cena este fin de semana? Miren tanta bendición, tanto tiempo. Lo cual significa que tuvieron más oportunidades para ser ofendidos por más personas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien aquí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Está sentado en la mesa, ¿verdad? ¿Cuántos aún siguen estancados ahí en la banca del piano, verdad? Se recuerdan la famosa banca del piano, ¿verdad? Yo era el más pequeño de la familia, así que yo me tuve que crear en la banca del piano. Y eso no tiene cojín ustedes. No sé. Dennis, tú estás ahí. Yo sabía, yo tengo la banca del piano, 50 años de edad. Y aún me dan la misma bendita banca después de 50 años. Porque de todas maneras estoy algo grande y todavía duele. Pero yo creo que tal vez tuvieron que enfrentar a cierto optimismo y pesimismo esta semana de la situación de hoy en día, los eventos, los escenarios que escuchamos diariamente. Y por supuesto, ¿cuántos saben que Elon Musk compró Twitter? Y algunos piensan, wow, eso es asombroso. Algunos creen, y yo no sé cómo vaya a resultar eso. Pero sí sabemos que hay bastantes tweets interesantes por ahí, especialmente en la época de los feriados. Esta familia tiene un desayuno especial de acción de gracias y tiene tostadas a la francesa, lo prepara la abuela. Entonces la nieta tuiteó, después la abuela sirve toda la miel que sobró de vuelta a la botella. A eso se le llama miel gruesa, deliciosa. ¿Cuántos saben que la abuela tal vez pasó por la Gran Depresión y está ahorrándolo todo lo posible? ¿Saben cuánto cuesta esa miel, esa bendita miel? ¿Saben cuánto vale? El factor central está en 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, dad gracias en todo. Alguien diga en. Dad gracias en todo. Ahora, cuando las personas escuchan esta escritura, de ahí se apartan de la iglesia o tal vez están bien arraigados en la palabra de Dios y dicen incorrectamente que debemos dar gracias por todas las cosas, por todas las circunstancias. Y quiero ponerlo en pausa y decirles que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que hay que darle gracias a Dios por todo, sino que hay que darle gracias a Dios en todo.
¿Cuántos aquí han recibido ropa que no les gustaba en su niñez, verdad? Como aquellos suéteres que tejió la abuela, ¿verdad? Un brazo más largo que el otro. No hay que darle gracias a Dios por el suéter, pero hay que darle gracias a Dios que aún en medio de usarlo, pronto ya no lo podrás regalar. Hay una diferencia entre los términos de en y por. No estás agradeciendo por esas cosas, pero justo en medio de esas cosas puedes darle gracias a Dios porque Dios te va a sacar de esas situaciones. Él tiene unas destrezas de navegación increíbles. Pero el optimismo podría parecer como que si uno significa anhelar el mejor resultado. Y no hay nada malo con ser positiva, tener una buena perspectiva. El vaso está medio lleno. Si eres un alcohólico, siempre el vaso está medio vacío, ¿verdad? El vaso está medio lleno. Estoy siendo positivo. No hay nada malo en ser positivo. Amén. Pero el optimismo en la superficie siempre quiere lo que es bueno. Pero en la superficie, ¿qué tiene de malo, pastor? ¿Qué tanto rollo? Pues tenemos que definir qué es lo bueno entonces, porque creo que a menudo las definiciones estadounidenses de lo que es lo bueno, Dios podría tener una definición variada. Ahora, Dios no te trae enfermedad, no te trae dolencia, ¿aló? Pero en la superficie, algunas personas dirían, pues no va a haber tiempos difíciles. Qué bueno, si no hay tiempos difíciles es bueno, si no hay tormentas eso es bueno, si no hay resistencia eso es bueno. Lo quiero desempacar un poquito. Saber que si Daniel no hubiera tenido que enfrentar el foso de los leones sería bueno. Y no hubiera estado el milagro entonces. Hay que pararse en fe. No, momentito. Si no hubiera un horno de fuego, eso sería bueno que no hubiera habido un horno de fuego. Si Trump viniera y tumbara a Dagón y todo y hubiera dicho no se tienen que postrar entre los hijos hebreos, sería bueno, ¿verdad? Si Dios hubiera venido y hubiera dicho eso. Pero no está el milagro. No hay milagro, no hay testimonio, no hay un punto de fe sin la prueba, sin el desafío. Si te das cuenta, en Estados Unidos, la gente, los cristianos débiles, anímicos, anoréxicos, perezosos, no son todos, pero cuando uno ve el pulso de la iglesia moderna y la nación, hay una debilidad y hay cierta anemia y resistencia a cualquier clase de resistencia. Hemos sido pacificados, hemos sido consentidos, hemos sido consentido. Así que como estamos compitiendo con el mundo, tenemos que mejorar la iglesia. Así que nos volvimos secretos sensibles. No nosotros, pero una cultura. Y que hablamos hace unas semanas atrás. El movimiento secreto sensible que convirtió a los cristianos en cristianos demasiado sensibles, extremadamente sensibles. Entonces, quiero decirles esto. Según de Timoteo 3, Pablo nos habla acerca de las pruebas y desafíos. Según de Timoteo 3:11 dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento yo he tenido que padecer? O sea, yo escribí el libro sobre ello. ¿Saben cómo es que pasé por padecimientos en Antioquía, en Iconio, en Listra? Y el Señor me libró de todo. Y todos aquellos que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús tendrá que padecer persecución. Un momentito, pastor. Yo no vine a esta iglesia locada para escuchar que tengo que pasar por más persecución. Yo no lo escribí, esto fue Pablo. Él lo escribió. Yo solo lo leo. Que si quieres llevar una vida piadosa y temerosa delante de Dios, hay que padecer cierta persecución. Ahora, si una persona que se considera piadosa y nunca ha sufrido por la persecución, más vale que descifres cuál es tu definición de la verdadera piedad. Y no solamente hablo acerca de que te cancelen, te cierren del Facebook. Muchos optimistas suelen creen el mejor resultado hasta el punto de ya no tener que padecer dolor, sacrificio y persecución. Ahí es donde se diverge, ahí es donde la fe y el optimismo se dividen, se separan, porque en el momento que hay dolor, sacrificio, persecución, la fe no se postra, pero el optimismo sí. ¿Se das cuenta? La Biblia no es optimista acerca del mundo en el cual vivimos. Te quiero ayudar con esto. Satanás es el mundo ese Dios de este mundo, pero no es el Dios de nosotros como cristianos nacidos de nuevo. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra nuestra. Pero él sigue siendo el Dios de este mundo. Cuando Adán pecó en el huerto, el dominio que él tenía se la entregó a Lucifer.
Entonces, Satanás es el Dios de este mundo. Y la Biblia dice que van a haber desafíos, dificultades, porque vivimos en un mundo caído y quebrantado. Sabemos que van a haber buenos tiempos y malos tiempos, va a haber llanto, va a haber tiempos de regocijo, amén. Va a haber tiempos de fiesta, pero también tiempos de hambruna, lamentablemente. 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, eso fue lo que ocurrió con José. Pero Dios le dio un plan a José y se paró firmemente en fe en los años buenos para atravesar los malos en victoria también. ¿Sabes que uno escucha algo acerca de los ferrocarriles en huelga? Los optimistas dicen, eso nunca ocurrirá. La gente de fe dice, bueno, podría ocurrir, pero tal vez no ocurra. Pero aunque ocurra, voy a estar preparado en Dios. Si te das cuenta, el pecado corrompe a la humanidad, no los cristianos, sino que a la humanidad. Se lo quiero decir de esta manera. Hay cierta ingenuidad de que la gente cree que la gente que no son cristianos no puede ser que sean tan malignos. No hay manera que la gente encima que no son cristianos pueden ser tan engañosos, tan malos. No hay manera. O sea, la Reserva Federal van a reparar esta inflación, ¿sí? No coloquen su fe en la reserva, coloca tu fe en Dios. Déjenme ayudarles un poquito, ¿sí? Jesucristo aquí le habla a los fariseos, al élite religioso, y les ayuda a entender cuál es su genealogía. Hace una prueba de ADN inmediata y les da el resultado ahí mismo. ¿Sí? Le dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está diciendo a los elitistas religiosos después de una prueba de ADN, dice, ¿quién es su papá? ¿Quién es tu padre? Es Satanás. Acéptalo. ¿Cómo lo sabe? Porque tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Él fue homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, habla de su propio carácter y naturaleza, por eso es mentiroso y padre de toda mentira. O sea que si no has nacido de nuevo, ¿quién es tu padre? Satanás. Ay, pero ellos no adoran al diablo. No sacrificando a pollos y entonando cantos al diablo. No es necesario. Si no ha nacido de nuevo, no tienes el carácter de Dios y su naturaleza. Por lo tanto, te das cuenta de ello. Por ejemplo, hay momentos cuando mi esposa dice, ala, suenas idéntico a tu padre, me dice. ¿Verdad que les ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿A alguien les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Digo, ojalá, porque él es mi verdadero padre. Algunas personas creen que no es un cumplido, pero es un cumplido para mí porque verifica que esa es mi genealogía. Ese es mi árbol genealógico y puedo trazarlo, ¿sí? Y cuando no has nacido de nuevo, te vas a comportar idéntico a tu padre, que es el diablo. Por lo tanto, estamos lidiando con una vida llena de quebranto y caída. ¿Y qué buscamos hacer? Como cristianos nacidos de nuevo, queremos traer la luz de Cristo a un lugar oscuro. La luz no le tiene que temer nada a las tinieblas, porque la luz nunca ha conocido ni experimentado las tinieblas. Solo basta con ser esa luz. Pero eso os quiero decir así. Tú puedes ser un realista sin ser negativo o ser pesimista. Solo hay que ser real. Solamente, ¿saben qué es la contabilidad, verdad? La contabilidad es tomar los hechos reales de lo que uno tiene. En las finanzas se tiene a un contador y ¿qué hacen? Hacen un recuento de cuáles son los activos de los cuales se disponen en natural. Ser realista sencillamente consiste de, hey, hay una montaña ahí, ¿verdad? Hay una montaña. Marcos 11, 23 y 24, ¿verdad? Nos habla de mover los montes. Pero si eres optimista, el optimista dice, no tengo que preocuparme de ese monte. No me tengo que preocupar. De hecho, el gobierno se hace cargo de ese monte. Si Trump es reelegido, él se hará cargo de ese bendito monte.
Les puedo compartir acerca de la fe mal colocada y la confianza. Porque no estoy en contra de la persona, no estoy en contra de una personalidad, pero estoy en contra de depositar nuestra fe sobre una persona por encima de nuestro Creador. ¿Cómo vas a mover un monte si niegas su existencia? Algunas personas en los avivamientos de sanidad, la gente empezó a equivocarse, pensaron que la fe solo era dejar de reconocer que tenían una enfermedad en su cuerpo. Iban con el médico y el médico decía, tienes cáncer. Y ellos decían, no lo tengo. Pues ¿cómo te puede sanar Dios si niegas la realidad de algo? En vez de decir, ok, pero Dios se hará cargo, Él me va a sanar en el nombre de Cristo. Yo no tengo que negar la realidad porque mi fe no le teme a la realidad. Mi fe no se mueve por las circunstancias naturales. Mi fe no es movida por un diagnóstico, sino que mi fe se para firme, arraigada en la palabra de Dios. Eso marca la diferencia. No podemos entrar a Marcos 11, 23 y 24 a menos que miremos Marcos 11, 22, donde dice, Jesucristo dice esto, Él nos enseña, dice, tened fe en Dios, no en el gobierno, no en el hombre, no en una institución, no en una organización, sino que tened fe en Dios, no en un resultado tampoco, no en una línea de tiempo menos. Ay, pero yo sé que en esta fecha todo va a cambiar porque yo estaba escuchando esto y yo sigo este podcast y estos pronósticos de las acciones y de la economía. Ya para. Porque la gente optimista descansan en las líneas de tiempo y los resultados. El tener fe en Dios y no en el proceso resultado, la línea de tiempo, sino que en Dios dicta que mi mirada está enfocada en lo que Él dice y no en lo que esto me dice. Miren, yo sé que eso es interesante para algunos porque en realidad el optimismo en la iglesia moderna de Estados Unidos no es más que un enfoque de la nueva era a la fe. Es una tergiversación de la fe de la nueva era. Porque ¿cuántos han tratado de ayudar a Dios a que solucione sus problemas, verdad? Mira, Señor, yo sé que eres Dios, yo sé. Sí que te quiero decir cómo puedes reparar este asunto. Y te quiero dar la línea de tiempo, ¿sí? Esta es la fecha límite. Porque necesito que lo hagas para esta fecha. Y cuando no se cumple así en la línea de tiempo que tú dictaste, repentinamente pierdes la esperanza. Y por eso es que te digo que eso no es fe, porque la fe no reposa en cómo ocurrirá ni en cuándo ocurrirá, sino que tu fe descansa en Dios sin importar qué llegue a ocurrir. ¿Sí? Si te das cuenta, los optimistas les fascinan las líneas de tiempo. Bueno, tiene que ocurrir para esta época, para esta hora y todo va a cambiar. El tener fe en Dios en el griego nos da este retrato, esta imagen. Se los quiero poner esto así como una mandíbula rígida. ¿Cuántos conocen los bulldogs o los pitbulls? Ellos pueden tener una mandíbula rígida, o sea que cuando muerden algo se encierra esa mandíbula y no la sueltan. No lo sueltan por nada. Y le pegan al perro y ¡me soltó! ¿Sí? Hay que tener fe en Dios, nos da este retrato de tener una mandíbula rígida, no mordemos la palabra de Dios y no la soltamos, cueste lo que cuesta. Eso es tener fe en Dios. Pues estoy creyendo en mi sanidad. No. Debes de creer en el sanador, no en tu sanidad. Estoy creyendo en este caso en los tribunales. No, yo creo en Dios. Yo descanso en este resultado. Yo creo en Dios y descanso en él sin importar el resultado. El optimismo es una creencia que se alinea en la mente, pero la fe se alberga en el corazón. Y por eso es que mordemos la palabra de Dios. Y no se puede tener fe a menos que conozcas la palabra, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y si no oyes la palabra de Dios, ¿cómo la vas a morder y aferrarte a ella si no sabes en qué creer? Así que la fe no asigna fechas límites en tus circunstancias, sino que confía en Dios sin importar los acontecimientos y la línea de tiempo.
quiero darles más novedades. Y no estoy diciendo que lo esté profetizando, pero yo les quiero decir lo que veo en la palabra de Dios que va a ocurrir en los tiempos finales. Antes que regrese a redimir a su iglesia y la rapte. Yo creo que la persecución va a aumentar para los cristianos en Estados Unidos como nunca antes en la historia. Y podemos verlo ocurrir hoy en día porque constantemente tratan de pasar legislación, bueno, que trata del movimiento LGBTQ, pero ese es el que hay que controlar, hay que velar ese muy cerca. Sí, esa empresa del alfabeto, sí, dado que ellos siguen añadiendo más letras, sí, de ahí un plus y un no sé qué más, sí, y a fuerza a la décima potencia, hay que velar de cerca porque eso podrá ser el clavo de muerte a la iglesia organizada como la conocemos, porque nos van a obligar por la ley el aceptarlo públicamente y no podemos hablar en contra de ello y hacer así. Perderás tu estado de 5101C y ellos se podrán convocar como iglesia y podrían ser castigados y encarcelados por ello. En esa dirección va. Llevo años de estar advirtiendo esto. La gente que me conoce y me ha escuchado mi prédica saben que lo he estado advirtiendo y compartiendo por años. Y cada vez sigan ahí mordiditas y los optimistas dicen, no, eso jamás ocurrirá. Dicen, no, el gobierno jamás permitiría algo así. Eso no va a ocurrir. Ellos jamás van a permitir abortos a tiempo completo, 9 meses. Jamás lo permitirán. Y miren dónde estamos ahorita. De poquito en poquito, de mordida en mordida, siguen mordisqueando, ¿sí?, el objetivo final. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está tu fe? ¿Soy optimista que todo va a cambiar y va a estar bien para regresar a llevar la vida normal que llevábamos? Esta iglesia debe estar estallando y no tener suficiente gente aquí, pero la presión ahorita no se siente. La presión ya no se siente. La gente está cómoda. Están bien sin ir a la iglesia porque están regresando a la vida como normal, pero no podemos darnos el lujo de hacerlo. Tenemos que aprender a pararnos firmemente, a rendirnos, someternos a Dios y cumplir sus promesas, cueste lo que cueste. Miren, es interesante, pero uno no puede distinguir si alguien es un cristiano nacido de nuevo realmente hasta que no llegue la persecución. Esa es la prueba verdadera. ¿Por qué? Porque es la manera en que Jesucristo hablaba acerca del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. La cizaña es aquello que ataca al trigo y tú no puedes distinguir la diferencia. Es un impostor. La cizaña es un impostor del trigo. Si conforme crecen en el campo, crecen juntos y no se logra distinguir uno del otro hasta que llegue la hora de la cosecha. En la hora de la cosecha, el trigo ha crecido con su fruto y dado al peso del trigo empieza a postrarse, a inclinarse, donde la cizaña permanece parada, erecta, en orgullo. Y por eso que en esta época de cosecha, donde él separa el trigo de la cizaña. Entonces, ¿cómo permanece uno fiel en medio de la persecución? El almirante James Stockdale fue un prisionero de guerra durante 7 años y medio en Vietnam. Y le preguntaron, ¿cómo hizo usted para subsistir? ¿Cómo logró vencer cuando tantos prisioneros encarcelados en ese campamento murieron? Y dijo lo siguiente, y lo vuelvo a repetir, jamás cuidado con confundir la fe de que prevalecerás al final, que no puedes darte el lujo de perder con la disciplina de confrontar los hechos brutales de tu realidad actual sin importar que sean. Muchos se preguntan cómo hizo para sobrevivir. Le dijo, jamás perdí fe que al final de la historia iba a prevalecer. Jamás dudé no solo que saldría, sino que prevalecería al final y convertiría la experiencia en un momento definitorio en mi vida que ahora en retrospectiva jamás cambiaría. Él lo dijo. Las características personales de las características que no los prisioneros que no salieron del campamento es que eran optimistas. Eso es lo que decían, ay, para la Navidad vamos a salir. Llegaba la Navidad y se iba. Ay, vamos a salir para Semana Santa y llegaba y se iba. Ah, para Acción de Gracias vamos a salir porque nuestro gobierno jamás va a permitir que nos dejen abandonados como prisioneros de guerra. Jamás podrá ocurrir algo así. Llegaba el día de Acción de Gracias y se iba y regresaba la Navidad de nuevo.
Me estoy apresurando, Siri. Me estoy apurando. Siri told me it's 11:12 a.m. Sí, me dijo son las 11:12, ¿verdad? Que me apure, ¿va? Sí, muy al azar, ya lo entiendo, claro. He said, Y they dice, died of a broken heart. murieron de un He corazón said, you must never quebrantado. confuse faith that you will prevail Jamás in the end, confundas la which you fe will con never prevalecer al lose, final, with the que discipline to jamás confront puede the darte el most lujo de brutal perder, facts con of la the current disciplina de reality confrontar los forever. hechos más gruesos de tu realidad He said, actual I sin lived on a importar cuáles day-to-day sean. basis. Dice, yo Most guys vivía de thought it would día a be, día. Algunos better to pensaron be an que optimist. sería He says, mejor I ser naturally wasn't optimista, that way, though. ¿verdad? He said, I knew too Yo, much por about the naturaleza, no lo politics of era. Asia. Sabía demasiado acerca And de when I la got shot down, política I de think la there was a Asia. lot of Y damage cuando done me by dispararon y cuando bajaron mi Other avión, writers from mucho other wars daño shared fue the same causado por opinion. optimistas. The problem Y is, otros some autores de las people guerras believe that compartieron lo mismo. professional El problema es que algunos optimists are passing creen out que los and optimistas come unglued when the profesionales predictions don't se work out. desboronan cuando no faith doesn't have salen to las be scared of predicciones your como reality. esperaban. La fe no detiene que Faith temer doesn't a have tu to be scared realidad. of whatever mountain that's La fe no standing in tiene your que way, temer whatever al giant you're looking at, monte whatever que esté en tu camino, al diagnosis gigante que comes estés right viendo, in al front of your diagnóstico face. que Your venga faith doesn't delante de have tu to be rostro. shaken because your faith Tu is not looking fe at your no se problem. tiene que Your faith estremecer is porque looking at tu the fe no problem ve tu solver. problema. His Tu name fe is God. mira al que soluciona sus problemas y su nombre es Dios. See, optimism is Amén. fragile. It's rooted in El feelings. optimismo es frágil, está arraigado en los Faith is sentimientos. not rooted in how you Y saben feel. que la fe no se arraiga en in what cómo you te know. sientas, se that's why arraiga faith en lo is que trusting in sabes y God. no es por certeza. Por eso que la Not fe an consiste outcome. de confiar See, en Dios we have y to no en un remember that God is resultado looking at the específico. entire world, Debemos recordar not just que looking Dios at ve our life. todo el mundo, no Yes, he knows solamente how ve many nuestra hairs vida. that are on your head, Si Él or how sabe many went down the drain cuántos today. pelos o cabellos tienes en la cabeza y He's taken cuántos se account fueron del of the desagüe hoy. reality Él ha tomado en cuenta you la might be losing realidad, que tal He's vez se te still esté God. cayendo el pelo, pero aún así sigue siendo Dios. Let's look Amén. at Daniel chapter 3. Miremos en Daniel Shadrach, capítulo Meshach, 3, and por favor, Abednego. rápidamente. Because we have Sadrach, the king Misach of y the day Abednego. That he's deciding that Porque he's el going rey to del build día había a decidido statue, and que then iba a he's going to construir demand una everybody estatua to come and bow y que to iba a the exigir statue. que todo el mundo llegara y se Now, postrara optimists of the ante esa day, we can take estatua. some of the optimists Ahora los today optimistas del día, si and podemos tomar algunos rewind and put optimistas de them hoy en back día in this day, y they'll retroceder probably el say, tiempo y God would colocarlos never en esta allow that época, to ellos happen. dirían, Dios jamás va a permitir que algo así pase a usted. God would Nunca, never allow nunca. that. Let me help you with this. Dios jamás va a permitir que algo así God pase. is Te in quiero control ayudar. of his plan, but he is not Dios the God está of en this world. control de su plan, pero no es But el he's in Dios de este control of mundo. his plan, and his Pero Él está plan en control is de not su plan y personality su plan dependent. Let me help you with no that. That doesn't mean depende de that ninguna what I'm personalidad. saying is, Eso no God's plan significa, doesn't a lo mean que that quiero this llegar one es, person has el to plan de Dios no accomplish this or the significa plan que is esta shot. persona tiene que cumplir esta y esta That parte del only plan, rested on etcétera. Ya. Jesus Christ. No, eso So it is solo person dependía de dependent, not Jesucristo. personality dependent, Así because que when somebody fails, depende de God una raises persona, somebody pero una else up personalidad, and porque cuando carry alguien on the falla, work. Dios levanta a alguien Okay. más para continuar con esa So his obra. Amén. plan will come to pass. O sea que su plan sí se Shadrach, va a Meshach, llegar a and Abednego, cumplir. Pero Sadrach, They're Misach y confronted with the simple Abednego fact because you got the optimists, se probably other enfrentaron al Hebrew simple brothers who hecho, were dado que with them in teníamos captivity. optimistas, otros hermanos and they hebreos were que estaban probably con ellos en el thinking, well, cautiverio seguramente, y seguramente pensaban, bueno, No, he's not going to make us bow. no nos va a obligar a But then he says, "You postrarnos, must usted bow no or lo you're gonna creo. be killed." Pero dice, And then they're deben de like, postrarse "I'll tell o you what, serán matados. Bueno, let's ¿sabes qué? pretend like we're bowing, just don't touch the Vamos a knees on the ground." fingir como que si nos postramos, get pero as que close tus as rodillas you no can, toquen la because we're tierra. not bowing in our Acércate lo heart. más posible, porque no nos vamos a postrar en el corazón. En el corazón no Because nos it's a law. postramos. Porque es Right, una it's a ley. law. Es una ley, Shadrach, ¿verdad? Meshach, and Abednego, Sadrach, they didn't Misach y have to defend Abednego, themselves, they just stood in faith. ellos no tenían que "You defenderse, can't do that. tan You're solo se asking pararon en fe y me to dijeron, do something no lo vamos a I hacer, cannot me estás do, pidiendo and I hacer won't." algo que jamás podré hacer y nunca lo haré. I like what they said, Amén. though. They said, "You know, we're Me not encanta careful la how respuesta we que den ellos. answer you ¿Saben in qué? this matter, King. No es necesario que te respondamos sobre este We're not asunto, considering rey. your feelings No and estamos whether we're being considerando tus following sentimientos protocols or being y appropriate in si how we estaremos respond. siguiendo el We really don't care protocolo, what you ser think, 'cause apropiados en you're mi gonna try to kill us respuesta. anyways. Ahora nos But you importa know que what? piense, porque We're de todas not maneras going nos to vas a bow. tratar de matar, pero They no said it nos this way, postraremos. "If it be Se dijeron so, así. our God whom we Si serve fuese is así, able nuestro to Dios a deliver quien us from the servimos burning fiery nos puede furnace, and he will librar deliver us del out of horno de your hand, fuego King. But if not, y nos be librará de it tus unto manos. thee, Pero O si no es king, así, that we will not que serve lo your sepa, oh rey, gods, que no nor serviremos a worship tus the golden dioses, image that you have ni set up in our adoraremos house." a la He imagen heated up de oro the que has furnace 7 levantado. times hotter.
Él calentó el horno That's what 7 people with veces the nature of más. Satan do. They double down. Es lo que la They gente make con la it look naturaleza better, de do it or Satanás else. hace. Ellos lo aumentan y dicen, o lo Some haces, people si ask, no. "Pastor, why did you Algunos se open up preguntan, so pastor, early? Why did you have Pastor, church ¿por when qué they abriste said you tan weren't supposed to have temprano church?" durante la Because pandemia? I ¿Por qué already wrapped up abriste in la my iglesia heart. cuando I'm dijeron ready que to no? go to jail ¿Por for qué my había faith. sido en mi corazón? I'm ready to Estoy give my listo life for a my irme a faith. I la don't cárcel por want mi to fe. have to do that. Estoy listo I a dar don't mi want to vida have to go por down mi that fe. road. No But you quiero know what? hacerlo, I've no already quiero settled tener it que in ir por my ese heart. camino, pero yo ya lo decidí en mi corazón, cueste lo que cueste. And what happened? ¿Y qué pasó? They were thrown in the fire. Now, optimists would have said, Fueron lanzados "God's al gonna horno. put the A los fire out optimistas before hubieran we dicho, go in. Dios va a apagar el fuego antes de que He's gonna entremos blow al it out. horno, ¿verdad? Something's gonna Él lo va a happen. apagar. Dios lo va a apagar. God's gonna Algo prevail tiene que us. ocurrir. Dios va a hacer. Prevail here Dios and va a keep us from prevalecer. this. And what happened? They got Dios thrown in nos the va a fire. guardar eso. ¿Y Now, qué the people pasó? that threw them Fueron in the lanzados fire, al fuego. they killed Ahora, them la because gente que los the lanzó heat al was so fuego hot. los mató And then porque the el king calor looked in and era goes, tan fuerte. "You lost Y el count." rey Like, mira "We adentro y dice, throw three in the perdió la fire." cuenta. ¿Acaso no lanzamos a 3 en ese I see horno? 4 men in there and they're walking Pero around. aquí yo veo a 4 ahí y They're todos like andan having a caminando y conversation lanzando. in there. Como que están teniendo una It was like conversación ahí. Starbucks sitting at a table. Parece como si fuera Starbucks en una mesa. What's up with that? ¿Qué See, pasó ahí? many Si te das people cuenta, would have never gone in the fire muchas personas because their faith jamás was not hubieran in faith. entrado al They were fuego going in the porque fire. su They're fe optimists. God's no gonna están deliver en us from the fe, fire. son But the miracle optimistas. wasn't Dios to nos va a deliver librar del from the fuego. fire. The miracle Pero el was fuego being no put era into the librarse fire. del fuego, sino que librarse en el And what fuego, happened? They no came out, del there was a fuego. great revival. Y salieron y estalló un What gran about avivamiento. Daniel and the lion's den? ¿Y qué tal Daniel en el foso de los leones? See, ¿Ah? optimists, they would ¿Ah? have said, Los optimistas, eso han dicho, we're going to quit praying. It's a nosotros law. vamos a dejar orar. We De better todas not pray. maneras, no se preocupen. We're Mejor no praying in our oremos. heart, though. Estamos orando en su But a man of corazón, faith said, pero no "I'm vamos a gonna orar a keep voz praying, alta. and I'm gonna keep praying the way I've always been Pero digo, praying, voy a because seguir I don't orando care y the voy a cost, seguir because orando como there's a siempre he greater orado cost in porque not no me praying importa el than there is a costo, cost to pray. porque hay un mayor precio en dejar de orar que el que hay threw him in the en lion's orar. den. ¿Y qué pasó? Los lanzaron al would have foso said, de los "God's gonna leones. keep us from going Los in the optimistas lion's hubieran den." dicho, But the miracle Dios wasn't being va a kept from the lion's guardarnos den. de The no miracle entrar was al going foso, into the sino lion's que el den. milagro no fue evitar el foso, And sino some que people ser would say, librados "But that's en not el foso good." de leones. Well, what kind Y of unos good are dirán, you talking pero eso no es about? How are you bueno. measuring Pues good? By describe your cómo es el bien, feelings cómo se and mide el your bien, eyesight, según or tus by God's sentimientos y tu vista y tus emociones, God's plan. o según una perspectiva de Dios, o What el happened? plan de He Dios. goes in. Oh, it's ¿Y amazing. qué pasó? Entra, He had a es pillow. He had asombroso. one lion for a pillow, Tenía una another one for a almohada, footstool. tenía He's un got a león little como almohada, warmer. He didn't otro even have como to put a descanso quarter para in los the bed, it pies. just vibrated. Ni siquiera tuvo que colocar una monedita ahí en la cama porque Best vibraba. night of sleep he ever had, right? And as soon as he was La taken mejor out, the noche bad para guys, dormir. they Y were cuando thrown lo in, and sacaron, before they los hit the floor, malos, they'd be ellos torn fueron apart. lanzados y antes de pegar al And you know suelo, what happens? ya habían sido Out come comidos the por los Yankees. leones. ¿Y saben qué se Hallelujah, glory to God. God's the sacan los deliverer. pañuelos? God is the Aleluya, deliverer. Dios es Because libertador, we only Dios think es that God fiel. delivers one way. Porque solo pensamos que Dios libera de una Let's manera. fast forward into the New Testament. Ahora adelantémonos al Nuevo Testamento, sí. Miremos si esos pañuelos de gloria siguen ahí cuando Esteban, el apóstol, está predicando la palabra de Dios y no lo soportan y la convicción es tan fuerte que lo apedrean a la muerte y debalsa su mirada y dice, Dios, perdónalos. Where's our faith at that point? ¿En dónde está nuestra fe en Where's ese our momento? faith? ¿Ah? The disciples, Cuando están all of them apedreando but one o cuando los was discípulos, martyred. todos excepto uno, fueron Beheaded, mártires. crucified upside down, boiled, Sí, decapitados, filleted, crucificados al revés, ardidos, quemados, cruzados con saetas y lanzas. ¿Todo por qué? Porque rehusaban rendirse y su fe estaba en Dios y no en un plan. I know it's not exciting to hear this kind of message, Yo but sé I que get no es excited because that's emocionante when the escuchar real esta clase de church mensaje, will pero yo me rise up. emociono porque ahí es donde la verdadera iglesia se levantará. It's kind of back during the Soviet Union when it was illegal En to la go to Unión church, and Soviética, cuando era ilegal ir a some la people iglesia, gathered for private había gatherings. unas personas convocadas para reuniones privadas, ¿sí? Some of these soldiers came Y in with their guns and they pulled them algunos out, put them soldados against the entraron wall, con sus armas y and los they said, alinearon contra la "Don't pared y le recant Jesus dijeron, Christ, we're gonna si kill you no before you renuncian a can leave Jesucristo, right los now." vamos a matar. De lo contrario, se pueden marchar ahorita. Y varios de ellos se marcharon, pero los demás permanecieron ahí fuerte porque su fe estaba en Dios. Los soldados del viernes dijeron, ok, ahora entremos. Hoy sí celebremos la iglesia con los verdaderos cristianos. See, they Si didn't te das allow the cuenta, fire to distract them.
No dejaron que el fuego The fire los that was designed to distrajera. kill the Hebrew Los children distrayera. swallowed up the El people fuego of que estaba Hebrew. diseñado para consumir a los hijos The judíos lion's den that was tragó meant a to aquellos que eat los Daniel lanzaron. ate the El enemy. foso de los leones diseñado para comerse a Daniel se comió a los And that preaches really enemigos good, and- de Daniel. and we've got Y eso victories. suena I'm not muy talking bien. about people being Pero murdered tenemos or killed victorias. Y or no estoy hablando de something like that personas siendo in reality. That's not what I'm asesinadas saying. o I'm just saying matadas there's en la victory. realidad. No me refiero a eso. Amazing. Pero hay But you know what? As victoria born y again la victoria es believers, asombrosa. Pero sabes que como happens is we put creyentes so much nacidos de stake nuevo, in this lo life que that pasa when es it que comes to giving depositamos our tanto en life, esta vida que cuando se trata de suddenly rendir we la start nuestra, to pull back. And this de is where repente eugenics is empezamos a becoming retraernos. very, very Y aquí popular es donde trend eugenics and está becoming more volviendo powerful. una Why? tendencia Because muy eugenics is famosa y the muy mashing poderosa. of ¿Por qué? technology with Porque humans. eugenics es la unión de la So we can live tecnología con los longer. Why? humanos Because if you're para not poder born of the vivir más Spirit, tiempo. you're ¿Por scared qué? of death. Porque si no naces del Espíritu, You don't wanna tienes die. You want to live pavor. forever. No quieres morir, quieres But vivir when you're para born siempre. again and you have the Holy Spirit Pero cuando living naces on de the nuevo y inside of you, tienes you el don't have to be Espíritu Santo scared of death. viviendo por dentro, no tienes que temer a ninguna muerte. ¿Me doy a entender? Just a couple of months ago, in Apenas unos Muslim meses country, atrás, en un país musulmán, Shazid and his wife, Shazir y su esposa, they're sitting in their house holding each other. sentados en su casa abrazándose. She's pregnant with her fourth child. Ella estaba And embarazada over con su 500 cuarto hijo Muslim men are outside trying y to más de get into the 500 house. musulmanes estaban afuera tratando de entrar a la casa para hacer los Shazid pedazos. and his wife, they got born again and they moved Shazir y into su this esposa community. nacieron de nuevo y se trasladaron a una People caught on comunidad. and figured out that they weren't Y la Muslim, gente that they were Christian, and descubrieron que no eran musulmanes, they que were eran already being cristianos. persecuted, and he couldn't get Ya a estaban normal siendo job. He had to work in a perseguidos y brick atacados, factory, no and he couldn't get a lograba brick conseguir factory. un Do you empleo understand the normal, corruption? trabajaba en una fábrica de Great ladrillos poverty. y si What happened is that entienden as you're la working for corrupción your de la employer, enorme suddenly pobreza, conforme you owe trabajas your por tu employer money jefe, just for working. le debes dinero a tu jefe solo por trabajar para él, ya le debes dinero, por And darte so esa he's feeling the oportunidad. pressure, Shazid, he's feeling Entonces the estaba pressure, the sintiendo la persecution, and presión, Shazid so he tells sentía his la boss, presión y la persecución. I'm Sí que le quitting, dice a we're su moving. jefe, And he goes, "You ¿sabes can't quit, qué? you Voy a dejar de owe trabajar, nos me vamos a money." He says, trasladar. No I puedes will renunciar go, porque I nos will debes get the dinero. money and I will No pay you importa, off. I'm yo iré, quitting. conseguiré dinero y te pagaré, Infuriated, pero the voy a business owner renunciar. created Enfurecido, a el rumor that they propietario had burned the Quran. él inventó Shazid and his un wife. rumor de que habían quemado un And Corán, stirred up a mob que of people, Shazid y and su these men esposa, went y avivó una turba de gathered around gente, their house, y ellos and they're llegaron clinging to each other y inside that house, rodearon so su fought to the casa death. y se estaban They beat abrazando, them and drug them rompieron out, el broke techo, both entraron of ahí, their legs los pegaron, les rompieron las in major, piernas excruciating pain, tied them up to a tractor, con un dolor and dragged them through indescriptible. the Los streets for amarraron a un 30 tractor minutes. y los arrastraron por las calles por 30 minutos. The horrible abuse lasted for 4 hours El abuso horroroso duró a until they 4 stuffed their corpse horas. into the kiln fires. Hasta que finalmente and colocaron sus incinerated them. cadáveres en los hornos y los incineraron. I'm telling you, there's no optimism there. Te estoy diciendo que no hay optimismo There's ahí. no optimism there. There's only one thing No to stand hay on, optimismo ahí. and that is Solo hay your una faith cosa in sobre la Jesus cual nos podemos Christ. parar y es nuestra There's fe only one thing to en el keep your Señor eyes Jesucristo. pinned on, Solo hay and that is to algo fix your que hay eyes que mantener la on mirada Jesus fija, Christ. fijados en el Señor See, Jesucristo. That won't happen here. Ay, pero eso jamás podrá ocurrir aquí, Well, we have an hermano. opportunity to not allow that to happen. Pues tenemos una oportunidad de no permitir que eso llegue a ocurrir aquí. But you know what? Our faith Pero will not ¿sabes rest qué? in conditions. Nuestra fe It will not no rest in debe de outcomes. descansar en las It will not condiciones rest in ni en los timelines, resultados, but our ni eyes debe will descansar rest en los on líneas de Jesus tiempo, Christ and sino que Him nuestra alone. mirada descansará en Jesucristo faith y en Él nada más, In God. porque debemos tener fe en Dios. Amén. Paul told Timothy as he's wrapping up his life, Pablo dijo a Timoteo, writing much terminando of the su New vida, Testament in prison, escribiendo bastante del was Nuevo awaiting his Testamento execution en la to be cárcel, esperando su ejecución para ser decapitado. he Pablo, said, el "I have apóstol fought the good Pablo, fight. y le dice, he peleado la finished buena the race. batalla, he terminado la carrera, The faith." he guardado la fe. ¿Y tú la vas a guardar Or will you kneel? o te postrarás ante la Will presión? you stop praying? Te postrarás, Will you quit dejarás going de to orar, church? dejarás Will de you ir a la tap out? iglesia. Or will you say, no matter what ¿Vas comes a my way, rendirte my o vas a faith decir, is no in importa God"? qué pase, mi fe seguirá en Dios? With me, please. Todo rostro postrado, por favor. Heavenly Todo Father, rostro I thank inclinado. you that you stir our hearts. Padre Celestial, te damos gracias por avivar nuestro corazón.
For Lord, we're not here to Señor, no estamos fear of aquí this world, para but we are in fear and trembling of temer you. a este mundo, sino We're que not scared of you, but it's queremos an awesome temerte a respect. ti. No tenemos miedo, who pero es un you are in our respeto que tenemos de And we quién know tú what eres en the nuestra end plan vida. is, and we know Y that in the sabemos end, no cuál es el matter plan what final. happens Sabemos que in al our final no moment, importa we qué win. ocurra en No nuestro matter what, momento, we win. vencemos. No importa qué pase, ganamos y Set your vencemos. foot on this earth, Cuando you proclaim that you are the colocas tu pie en esta ruler tierra, of tú this proclamas world. que tú eres We el win. gobernador de este mundo. Ganamos, And you will Señor. right Tú every eres el wrong. rey. Y For you collect our rectificarás tears in a todo bowl. mal, porque tú recoges cada lágrima, You'll la make it colectas en un recipiente. Because Y you lo are harás right. bien, Señor, porque tú eres un Dios bueno. But Lord, may there be a spirit of consecration. Pero, Señor, que vea un espíritu de Spirit of consagración el día de hoy. Un espíritu de Dedicate our consagración a lives ti unto you. para dedicarte nuestras vidas plenamente. Today, if you want to consecrate your life, and El what I día de mean hoy, by si that, tú it quieres means that you're gonna consagrar tu vida a Jesús, lo cual significa que vas a tomar un have paso faith in you específico no de matter pararte delante de ti y tener fe declare en it ti sin today. importar That's what qué. you're doing, that Yo lo declaro hoy. specific Eso es lo que step. haces. Ese paso Will you stand with específico. me today? Podrán ponerse All de of you, pie please, conmigo hoy everybody donde just quiera que stand with me estén, en right todo now. lugar. And if you Todos want to make puestos that de pie, por favor. consecrated Y si step, tú quieres that I will stand in the tomar face ese of the paso de fire, in the face of consagración, the que damned, yo me I will pararé stand in the face delante of the del gallows, I fuego, will del stand foso, in the face of whatever delante the de enemy lo might que throw sea, at me, and I will lo not que sea bow, que el I will enemigo me not give lance, in, because y that's no what me makes a postraré, church no me that is rendiré, fearless. porque eso That's es lo what que makes- hace una that's what makes a church iglesia that I am not ashamed libre of de the temor, gospel una of iglesia de la Jesus cual Christ, no for me it is the power avergüenzo of del God unto evangelio del Señor salvation. Jesucristo, porque es el And today, if poder you'll de make Dios that para la statement, salvación. and that Y si día de stand, hoy, I si want to tú invite quieres you to hacer come esa and stand up declaración here y this morning. adoptar esa postura, te invito Go a que ahead, te stand up pares here this morning. You too firmemente en come. esta noche. Párate aquí, We're going to donde consecrate quiera our que lives esté en la unto Him. transmisión. Acércate, ven al altar. Nos vamos a consagrar a Él. Today we stand, God. Dije que nos vamos a consagrar a May Él. we be an example Señor, este día nos to those that paramos. don't believe, Seremos un and give them the ejemplo para aquellos que no opportunity to creen believe today y darles la oportunidad de creer el día de hoy. unto you. No más And we excusas. declare that you are Nos God, paramos and our ante faith ti is y in you, declaramos que and tú you eres nuestro alone, Dios y nuestra not fe in a está en system, ti, not in an solo en ti, y organization. no en un sistema, no en una You, organización. Solo en ti, Señor, está nuestra fe. We stand in you. Nos paramos en ti. We abide in the shadow of the Almighty, and we will fear no Moramos evil, en la sombra del Todopoderoso y no temeremos mal because we alguno, honor Señor, you today. porque te honramos hoy, We honor you solo a today. ti. Te honramos solo a ti hoy, Señor. We consecrate our life to you today Y consagramos nuestra vida a ti, in a Señor, heart of surrender. con un corazón rendido. We surrender our lives, our El día de hoy calendars, nos our checkbooks, rendimos ante ti, our plans, nuestra we vida, surrender nuestra them, chequera, we nuestro lay them on calendario, your nuestros altar. planes los rendimos a ti y los colocamos And en tu Lord, we altar. thank you that you're preparing us for the harvest of Y Señor, te damos gracias que nos preparas para la cosecha de la humanidad, para aquellos que nacerán de nuevo. Señor, un avivamiento de salvación jamás visto antes, una cosecha para la cual nos estás preparando, Señor. Thank you, Jesus. Lo creemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Now just hold this for a moment. Now if you're here today and you're not born again, Vamos a sostener un momentito. Si estás aquí o estás Lord escuchando la and Savior, transmisión y I'm not gonna no sell has you nacido cheap de nuevo, gospel. no te sirves a Jesucristo, the no te voy a reality is vender un if Jesus evangelio Christ is barato a not the Lord of your ustedes. life, you're going to hell for La eternity. realidad es That que is si not Jesucristo His no es el plan. Señor de tu That vida, is not what pasarás He una wants, but you gotta eternidad en el choose His infierno, pero ese no es su plan, ese no es su deseo. You Pero have to debes de surrender. elegir su plan. Tienes que The word rendirte says a if Él. you'll confess with your mouth De and tu believe in propia your heart that voluntad. La Jesus palabra is dice que si Lord, confiesas con tu your boca y Lord, crees en you tu will be born corazón que again. Jesucristo es tu Señor, nacerás de So what I'm nuevo. going to do is I'm going to count to 3. 1, 2, 3. Así que lo que vamos a hacer es que voy a contar a 3. 1, 2, 3. Voy a pedir a todos que bajen su mano. Y si ese eres tú y quieres nacer de nuevo por primera vez o quieres renovar tu compromiso con Dios hoy, contaré a 3 y vas a alzar tu mano lo más alto posible. 1, 2 y 3. Levanta tu mano. Que escuchen la transmisión. Veo esa mano. Veo esa mano. Sí, veo esa mano. Bien hecho, bien hecho. Veo esa mano. En la transmisión que están escuchando, levanta tu mano. Veo esa mano y repite esa oración. Padre Celestial, entra a mi corazón. Sé del Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Yo acepto a tu Hijo Jesús como mi único Señor y Salvador. Vive en mí y yo viviré para ti. En el nombre de Cristo.